Curtis, Biología, séptima edición, sección 1, la unidad de la vida, capítulo 3, cómo entran y salen sustancias de la célula. La búsqueda de la verdad es más preciosa que su posesión. Albert Einstein. Cada célula está inmersa en un universo de sustancias químicas con las que interacciona de múltiples maneras y esa interacción condiciona sus respuestas y comportamientos. Aún estamos lejos de comprender totalmente cómo una célula se relaciona con su medio y con otras células. Sin embargo, la búsqueda constante de respuestas que nos permitan comprender los procesos involucrados en la comunicación entre las células y su entorno abre caminos nuevos y prometedores. Cada hallazgo genera nuevas preguntas y que conducen a su vez a nuevos descubrimientos. De esta complejidad lentamente emergen algunas reglas simples a través de las cuales podemos ir comprendiendo el funcionamiento de los seres vivos. Los seres vivos y los intercambios de materia y energía. Los seres vivos son sistemas abiertos. Una de las primeras etapas en el estudio de un sistema físico o biológico consiste en caracterizar las interacciones de ese sistema con el medio. Estas interacciones dependen en gran medida de las propiedades de la superficie que lo envuelven, lo delimitan y lo comunican con el entorno. El mundo biológico, el sistema en estudio, puede ser una célula, una parte de una célula, un conjunto de células definido en forma arbitraria, un órgano, un individuo o una población. En el caso de una célula, su ambiente son los fluidos que la bañan y en ocasiones otras células. Este tipo de sistemas tiene superficies físicas reales que los separan de su medio ambiente, mientras que otros carecen de un límite nítidamente demarcado. Por ejemplo, un sistema formado por un conjunto de animales y plantas en cierta región del planeta. Pese a estas diferencias, todos los sistemas biológicos interaccionan con su entorno esencialmente de la misma manera, a través de intercambios de materia y energía. Por esta razón decimos que los sistemas biológicos son sistemas abiertos. Por ejemplo, el árbol, representado en la figura 3.1, absorbe dióxido de carbono y luz ambiente y libera oxígeno durante el proceso de fotosíntesis. A la vez absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono durante el proceso de respiración. También hay un intercambio permanente de calor entre el árbol y el ambiente. Estos intercambios son esenciales para mantener la estabilidad a través del tiempo de estructuras que son altamente organizadas. Si recordáramos a ese árbol o a cualquier otro sistema biológico con un material que impidiese el intercambio tanto de materia como de energía, lo transformaríamos en un sistema aislado y su estructura se desorganizaría en el paso del tiempo. Lo mismo ocurriría si permitiésemos el intercambio de energía pero no de materia, es decir, si lo convirtiéramos en un sistema cerrado. Por ser un organismo vivo, en cualquiera de estas dos situaciones el árbol moriría. La tendencia a alcanzar estados estacionarios. Todos los sistemas naturales tienden a alcanzar el estado más estable compatible con las condiciones en que se encuentre. En estos estados sus propiedades físicas y químicas se mantienen aproximadamente constantes en el tiempo. Si se produce una ligera perturbación una vez alcanzado este estado, el sistema tiende a revertirla. Cuando no hay intercambio con el ambiente, los sistemas involucionan indefectiblemente hacia los estados más estables, que en este caso se denominan estados de equilibrio interno. Estos estados de equilibrio reciben distintas denominaciones, de acuerdo con la propiedad del sistema que resulte de interés. Si es la temperatura que alcanza un valor estable, lo llamaremos estado de equilibrio térmico. Si se trata de una composición química del sistema que no cambia en el tiempo, estamos ante un estado de equilibrio químico. Cuando se compensa el efecto de las fuerzas que actúan sobre distintas partes del sistema, diremos que se llegó a un estado de equilibrio mecánico. En muchos sistemas, entre ellos los sistemas vivos, se producen intercambios de materia y energía con el entorno en forma permanente. En estos sistemas también se pueden alcanzar situaciones de equilibrio, pero en este caso nos referiremos al equilibrio entre el organismo y el ambiente que lo rodea, razón por la cual los llamaremos estados de equilibrio con el entorno. Por ejemplo, un insecto tarde o temprano alcanza una temperatura corporal igual a la del medio externo. Sin embargo, los sistemas abiertos pueden alcanzar también estados estables alejados del equilibrio, llamados estados estacionarios. Los mamíferos representan un buen ejemplo de un sistema en estado estacionario, ya que mantienen una temperatura corporal de aproximadamente 37 grados centígrados de manera independiente de la temperatura del ambiente. ¿Qué ocurre cuando cambian las condiciones externas de un sistema que se encuentra en estado estacionario? Por ejemplo, ¿qué le ocurre a un mamífero si la temperatura del ambiente disminuye? La respuesta depende de las características de cada caso particular, como el del mamífero, y de la magnitud del cambio de las condiciones externas.
en la mayoría de los animales termorreguladores, como los mamíferos, la temperatura corporal tiende a volver hacia el mismo estado estacionario. En otros casos, en cambio, puede evolucionar hacia nuevos estados estacionarios distintos del anterior. Esto es lo que ocurre con algunos mamíferos que en inviernos muy crudos entran en un estado de hibernación en el que su temperatura corporal desciende a valores muy bajos. En estos estados pueden sobrellevar una situación ambiental muy desfavorable. Es importante destacar que en un sistema abierto no necesariamente todas las variables se encuentran en equilibrio o todas en estado estacionario, sino que se puede dar combinaciones en las que alguna de ellas permanecen en equilibrio con el medio y otras no, como se muestra en la figura 3.3. Para mantener constantes aquellas variables que se encuentran en estado estacionario, alejadas de equilibrio, el sistema debe intercambiar sustancias con el medio, que es precisamente lo que sucede cuando los animales se alimentan. Estos ejemplos indican que el intercambio de sustancias es indispensable para mantener estados estacionarios, pero evidentemente no es suficiente. Por ejemplo, la medusa de la figura 3.3 ingiere alimentos que le permiten movilizarse, alejarse del equilibrio mecánico, pero no regular su temperatura. Para comprender cómo se generan y se mantienen estos estados estacionarios, debemos analizar con más detalle las características de los procesos de intercambio, las fuerzas que impulsan los intercambios de materia y energía. ¿Por qué al abrir una ventana en una habitación calefaccionada se producirá un descenso de la temperatura? ¿Por qué el agua absorbida por las raíces de una planta puede ascender hasta las hojas? ¿Por qué la glucosa disuelta en la sangre puede atravesar la membrana celular e ingresar en el citoplasma? Para poder contestar este tipo de preguntas es necesario medir la velocidad a la que se producen estos intercambios de materia y energía. Los resultados de estas mediciones se pueden expresar a través de las diversas magnitudes, entre las cuales una de las más útiles es el flujo. El flujo es la cantidad de materia o energía transportada por unidad de área y por unidad de tiempo. Por ejemplo, el flujo de agua que sale por una canilla abierta puede ser de alrededor de 0,2 litros por cada centímetro cuadrado de superficie, la sección transversal del pico de la canilla, y por segundo. De manera análoga podemos expresar el flujo de calor, de agua y glucosa en las situaciones planteadas anteriormente. Así varios científicos a lo largo del tiempo midieron los flujos más diversos. Se estudiaron flujos de fluidos como el agua, de iones como el sodio y el potasio, de moléculas orgánicas como la glucosa, el calor, de cargas eléctricas, y examinaron las condiciones en las que estos procesos se producían. Se vio entonces que en ciertas condiciones estos flujos se producían y en otras no, y que en algunos casos la magnitud de los flujos era mayor que en otros. Una de las hipótesis que surgen a partir de estos estudios es que todo flujo se produce por acción de una fuerza que lo impulsa. Para entender la naturaleza de la fuerza impulsora y su relación con el flujo, imaginemos una casa con un techo a dos aguas y una persona subida al techo, que para limpiarlo deja caer agua por uno de sus planos inclinados. Como el techo se encuentra a cierta altura respecto del suelo, la atracción gravitatoria hace que el agua descienda. Esta capacidad del agua de desplazarse en estas condiciones se denomina potencial. En este ejemplo particular se trata de energía potencial. ¿Qué sucedería si el techo tuviera la misma altura pero un plano mucho menos inclinado? En ambos casos la energía potencial inicial dada por la altura es la misma, pero en el techo de pendiente más suave. La energía potencial disminuye más lentamente a medida que nos alejamos del punto más alto del techo. Esto nos permite introducir el concepto de gradiente, que indica cuán rápido varía el potencial entre un punto y otro del espacio y la dirección en que se produce el cambio más brusco. En el ejemplo anterior, el flujo de agua será más lento en el techo de menor inclinación, menor gradiente de energía potencial. Es decir, cuanto menor es la pendiente, menor será el gradiente de potencial y el agua descenderá más lentamente. Esto nos permite arribar a otra conclusión. La magnitud de un flujo depende de la magnitud del gradiente que lo impulsa. Un ejemplo muy claro de la importancia de la relación entre el flujo y el gradiente es el de las avalanchas de nieve. Las avalanchas son el resultado del flujo de partículas de nieve desde la cima de una montaña a su base. Para que una avalancha se produzca es necesario que la montaña tenga una gran altura, energía potencial, que se acumule nieve y que haya suficiente pendiente.
gradiente de energía potencial. De acuerdo con estas variables, acumulación, altura y pendiente, los expertos pueden estimar el riesgo de avalanchas en cada situación particular. Los ejemplos que hemos analizado nos muestran que un flujo se produce siempre desde las regiones del espacio donde el potencial es mayor, hacia donde es menor, y solo se detiene cuando el potencial se iguala en todos los puntos del espacio. En ese momento el gradiente y el flujo neto se vuelven nulos. Para volver a un ejemplo biológico, imaginemos un insecto que ingresa por la ventana en una habitación calefaccionada. Inmediatamente se generará un gradiente de temperatura entre el cuerpo del insecto y el aire de la habitación. A medida que se produce el flujo de calor desde el aire hacia el insecto, aumentará la temperatura corporal del insecto, lo que a su vez disparará el gradiente de temperatura. Cuando el insecto alcance la temperatura de la habitación, no habrá más gradiente térmico ni flujo neto del calor. En consecuencia, podemos arribar a una tercera conclusión. Los flujos tienden a disipar las fuerzas impulsoras que los generan. Una vez comprendida la relación que hay entre flujos y fuerzas impulsoras, estamos en condiciones de analizar el tema central de este capítulo: el transporte de sustancias a través de las membranas biológicas. En estos procesos de transporte, la fuerza impulsora natural es un gradiente de potencial químico. El potencial químico de una sustancia es una magnitud cuyo valor depende de qué especie química se trate, de su concentración en el sistema y de la temperatura y la presión a la que se encuentre. Para un sistema a presión y temperatura constantes, el potencial químico de cada componente del sistema dependerá exclusivamente de su concentración individual. Donde mayor es la concentración, mayor será el potencial químico. ¿Qué sucede con las especies químicas que poseen carga eléctrica? ¿Cómo es el caso de los iones? El potencial responsable del movimiento de estas especies se denomina potencial electroquímico. Esta denominación enfatiza el hecho de que este potencial puede pensarse como la combinación del potencial eléctrico, que impulsaría el movimiento de cargas sin masa, y el potencial químico que produciría el desplazamiento de las sustancias sin carga. Por ejemplo, la entrada o salida del anión cloruro de una célula dependiente de la concentración de cloro y de la distribución de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana celular. La suma de ambos efectos determinaría un potencial electroquímico del cloro, y el gradiente de este potencial a través de la membrana celular constituye la fuerza impulsora para la entrada o salida de este ion. En 1968, el Premio Nobel de Química fue otorgado al científico noruego-estadounidense Lars Onsager, 1903 a 1976, por su contribución a la teoría del movimiento de iones en solución por acción de gradientes de potencial químico y eléctrico. Muchos otros premios Nobel reflejan la importancia otorgada a este tema a lo largo del siglo XX. Transportes pasivos y activos. Como acabamos de ver, el movimiento de sustancias químicas dentro de un sistema o entre el sistema y el medio se produce en forma espontánea desde regiones donde el potencial químico o electroquímico, en el caso de las moléculas con carga eléctrica, es mayor hacia aquellas en donde es menor. Este tipo de transporte, impulsado por un gradiente de potencial, no requiere el aporte externo de energía y por lo tanto recibe el nombre de transporte pasivo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una gota de colorante se difunde en agua, como se muestra en la figura 3.5. Sin embargo, en la célula existen numerosos ejemplos en los que las sustancias se desplazan desde zonas donde su potencial químico o electroquímico es menor hacia otras donde es mayor. Estos procesos no ocurren en forma espontánea, de modo que requieren sistemas específicos que promuevan tales movimientos, además de un aporte externo de energía. Por estas razones se denominan procesos de transporte activo. El funcionamiento de los sistemas de transporte activo es análogo al de las bombas hidráulicas, que elevan agua hacia tanques ubicados a grandes alturas a expensas de aporte de energía externa. Esta analogía se ha llevado al extremo de denominar bombas a las proteínas que transportan sustancias de forma activa. En forma general, podemos definir el flujo activo y pasivo de cualquier magnitud física según éste se produzca en el mismo sentido o en sentido contrario al del gradiente de potencial que lo impulsa, y si requiere o no el aporte de energía.
En la figura 3.6 se muestra el movimiento de un fluido entre dos compartimientos sujetos a la acción conjunta de un flujo pasivo de un fluido a través de una cañería, impulsado por el gradiente de presión, y de un flujo activo impulsado por una bomba hidráulica. Cuando las magnitudes de ambos flujos se igualan, el sistema alcanza un estado estacionario. En este estado, el nivel de líquido en cada compartimento es diferente, y esa diferencia se mantiene en el tiempo. Si se desconecta la bomba, los niveles de líquido se igualarán y alcanzarán el estado de equilibrio. El pasaje de sustancias a través de la membrana celular. En una célula, la superficie que separa al sistema del medio que lo rodea es la membrana celular, y el intercambio de sustancias entre las células y el medio debe ocurrir a través de esta membrana. El intercambio resulta esencial para mantener la integridad de la célula y para proveer las distintas especies químicas necesarias para los procesos metabólicos que ocurren permanentemente dentro de ella. En las células eucariontes, además de la membrana celular, hay otras membranas que separan compartimientos internos, como las de las mitocondrias y los cloroplastos, a través de las cuales ocurren intercambios similares. El desplazamiento de sustancias a través de los fosfolípidos de la membrana. Como vimos en el capítulo 2, las membranas celulares están constituidas por una bicapa de fosfolípidos con largas cadenas carbonadas hidrófobas. Algunas sustancias son capaces de atravesar la membrana circulando entre las cadenas carbonadas. Esta capacidad depende de la polaridad, del tamaño y de la carga de las sustancias. Polaridad. Cuanto menos polar o más hidrófoba es la sustancia, con más facilidad circulará a través de los fosfolípidos. Tamaño. Cuanto más pequeña es la sustancia, con más facilidad podrá desplazarse a través de los fosfolípidos. Carga. Los iones, no importa cuán pequeños sean, no pueden atravesar la bicapa lipídica debido a su carga eléctrica. Sin embargo, algunas moléculas pequeñas que tienen una distribución asimétrica de cargas son polares, pero no tienen carga eléctrica neta. Pueden moverse a través de la membrana. Por ejemplo, ejemplos de moléculas que pueden moverse a través de la bicapa lipídica son los dos gases que participan en el proceso de respiración, oxígeno y dióxido de carbono, la urea, el agua, las hormonas esteroideas, etc. Hasta aquí hemos analizado las características necesarias para que una sustancia atraviese una bicapa lipídica, pero ¿qué determina que efectivamente estas sustancias entren o salgan de la célula? La difusión a través de una membrana, una consecuencia del movimiento al azar. Vimos ya que las sustancias se mueven impulsadas por su gradiente de potencial químico o electroquímico. Para entender cómo ocurre este movimiento debemos introducirnos en el mundo microscópico y analizar el desplazamiento de una sustancia a escala molecular. Toda sustancia está formada por moléculas que poseen cierta cantidad de energía cinética, que es indicativa de sus movimientos espontáneos. Estos movimientos provocan colisiones entre las moléculas cercanas que determinan que la trayectoria de cada molécula cambie continuamente. El resultado es un desplazamiento al azar en el que, transcurrido suficiente tiempo, cualquier molécula habrá recorrido todas las regiones del sistema. ¿Qué ocurre cuando una de estas moléculas se topa con los fosfolípidos de la membrana? Si debido a sus respectivas estructuras químicas se produce una repulsión entre ellas y los fosfolípidos, la molécula se alejará de la membrana y continuará su movimiento al azar en la fase acuosa. Si por el contrario tiene las características adecuadas de polaridad y tamaño, se introducirá en la bicapa. La concentración de una sustancia en una solución es una medida del número de moléculas presentes en esa solución, y a presión y temperaturas constantes determinará el número de choques con la membrana que se producen por unidad de tiempo. Si la concentración de un soluto es mayor en un lado de la membrana que en el otro, se producirán más choques de moléculas de soluto en un tiempo dado en el lado de la membrana en el que la solución esté más concentrada, y en consecuencia más moléculas atravesarán la membrana desde ese lado hacia el lado opuesto. La difusión es el desplazamiento neto de moléculas a presión y temperatura constantes, desde zonas de mayor concentración hacia las zonas de menor concentración, y es el mecanismo principal del movimiento de moléculas en una célula. Este desplazamiento ocurre sin gasto de energía externa. El pequeño espesor de las membranas biológicas y la velocidad que puede alcanzar una molécula que se desplaza por difusión hacen que este mecanismo sea eficiente para el pasaje de sustancias que pueden atravesar la bicapa lipídica de las membranas. Por ejemplo, una molécula de oxígeno puede atravesar una bicapa lipídica en apenas fracciones de segundo. La difusión, sin embargo, no es tan efectiva
para la distribución posterior de esas mismas sustancias en el interior celular, razón por la cual en muchos casos este proceso es acelerado por corrientes citoplasmáticas en las que participa el citoesqueleto. La velocidad neta a la que ocurre el proceso de difusión de una sustancia a través de la bicapa de fosfolípidos depende de la magnitud del gradiente de potencial químico que la impulsa. Si la sustancia transportada es consumida en cuanto ingresa en el interior de la célula, como ocurre con el oxígeno, para el cual suele haber una alta demanda intracelular, su concentración en el interior de la célula será muy baja y por lo tanto el potencial químico dentro de la célula se mantendrá en valores muy bajos. Así el gradiente con respecto al medio extracelular permanece aproximadamente constante y favorable para la entrada de más oxígeno en la célula. En casos como este, la difusión a través de la membrana resulta suficiente para abastecer a la célula. Intercambios asistidos, proteínas transportadoras de membrana. Como ya mencionamos, los iones y las moléculas hidrófilas de gran tamaño son incapaces por sí solas de atravesar la bicapa lipídica, aunque haya un gradiente de potencial químico o electroquímico favorable. Esto propicia la retención de sustancias químicas que son claves en el metabolismo celular, pero se convierten en un problema en el momento en el que la célula necesita abastecerse de este tipo de sustancias. Como vimos, este problema se resuelve mediante sistemas de transporte que en su mayoría están constituidos por proteínas insertas en la membrana. Estas proteínas pueden actuar de manera aislada o formando complejos con receptores u otras biomoléculas. Un proceso de transporte que requiera proteínas que faciliten el movimiento de moléculas se denomina transporte facilitado. En todas las membranas biológicas encontramos dos grandes grupos de sistema de transporte facilitado que denominaremos canales y transportadores. Canales son estructuras proteicas que forman un conducto en la membrana a través del cual pueden pasar determinados solutos por difusión. Transportadores son estructuras proteicas que se asocian en forma específica con la molécula que será transportada y la ayudan a desplazarse a través de la membrana. El pasaje a través de canales no requiere el aporte de energía, ya que las sustancias se mueven impulsadas por el gradiente de potencial químico o electroquímico. Lo mismo pasa con algunos tipos de transportadores en los que el transporte facilitado es pasivo. Sin embargo, otro grupo de transportadores requiere la provisión de energía externa para realizar el transporte, por lo que constituyen sistemas de transporte activo. Los transportadores pueden a su vez agruparse en tres clases: uniportes, transportan una única especie química en una dirección definida; simportes, transportan dos o más especies químicas diferentes en el mismo sentido; y antiportes, transportan dos o más especies en sentidos opuestos. Los canales. Los canales son proteínas integrales de membrana, que forman conductos hidrófilos y en consecuencia permiten el pasaje de sustancias hidrófilas a través de la membrana, pero no de cualquier sustancia. Muchos canales son altamente específicos, tanto que algunos solo permiten el pasaje de unas pocas especies químicas, por lo general iones de determinada carga. Otros, más específicos aún, dejan pasar un único tipo de ion, como el de sodio o el de potasio. La alta selectividad de los canales iónicos es consecuencia de su arquitectura molecular que permite o impide la difusión de sustancias de acuerdo con su tamaño y carga. La zona más estrecha del canal pone un límite al tamaño máximo del ion que podrá atravesarlo y su naturaleza química determina qué especies químicas podrán recorrerlo. Los canales iónicos funcionan de manera análoga a túneles con compuertas, que mediante pequeños cambios conformacionales pasan de un estado abierto a uno cerrado. Las fluctuaciones entre estos estados ocurren en el orden de milisegundos. Un canal iónico puede llegar a transportar entre 1 y 100 millones de iones por segundo. Diversos estímulos gatillan la apertura del canal, es decir, aumentan la probabilidad de que un canal permanezca abierto. Diferentes canales pueden ser gatillados por uno o más mecanismos. Por ejemplo, se describieron canales sensibles a cambios en el potencial eléctrico de la membrana, a la presencia de un ion, un nucleótido o un neurotransmisor, a un estímulo mecánico como la presión sobre la membrana o a su estiramiento. Por otra parte, la actividad del canal también puede ser regulada a través de modificaciones químicas como la fosforilación o la interacción específica con otras sustancias.
Además de los canales iónicos y las acuaponinas, existe otro grupo de conductos, los denominados poros. Estos conductos son mucho más grandes que los canales y por lo tanto son mucho menos selectivos. Se encuentran presentes en la membrana externa de bacterias, mitocondrias y cloroplastos, así como en uniones estrechas que permiten la comunicación entre células vecinas, por ejemplo, entre neuronas. Esta categoría también incluye a las toxinas formadoras de poros, que son péptidos o proteínas que una célula patógena sintetiza y secreta al medio extracelular. Allí ejercen su efecto tóxico asociándose con la membrana de otra célula, donde forman un poro a través del cual pueden salir componentes esenciales del interior celular o entrar en la célula sustancias específicas que pueden producir la muerte celular, transportadores impulsados por gradientes de potencial químico y electroquímico. A diferencia de los canales que se asemejan a conductos por los que circulan sustancias, los transportadores tienen uno o más sitios de unión específicos a los que se debe unir la sustancia que van a transportar. Como en todos los procesos de transporte, a medida que aumenta el potencial químico de la sustancia en el compartimento desde el que se va a transportar, aumenta también la velocidad de transporte, en este caso debido a que un número mayor de moléculas se unen a los sitios de transportador. Pero llega un momento en el que la velocidad de transporte se estabiliza. Esto ocurre cuando se han ocupado todos los sitios de unión de transportador al soluto transportado, es decir, cuando se alcanza la saturación. El requerimiento de unión con la molécula por transportar hace que la velocidad de transporte en este caso sea varios órdenes de magnitud menor que la de los canales. Los transportadores pueden ser bloqueados por sustancias de una estructura similar a la que transportan habitualmente, que debido a su parecido compiten por el mismo sitio de unión o por ciertas sustancias que se unen a un sitio distinto del de transporte e inducen un cambio de conformación en la proteína transportadora con la que ésta pierde su capacidad de transportar. Estas características de los transportadores, su capacidad de saturación y de bloqueo, los hacen semejantes a las enzimas que catalizan las reacciones químicas que se producen dentro de la célula, tema sobre el que profundizaremos en el capítulo 4. La absorción de glucosa en células animales constituye un ejemplo interesante de la acción de distintos transportadores. Cuando el potencial químico de la glucosa en el fluido extracelular es más alto que en el interior de las células, el ingreso es mediado por un uniporte impulsado por el gradiente de potencial químico de la glucosa. En cambio, cuando el potencial químico de la glucosa es menor en el medio extracelular, se utiliza un simporte que transporta glucosa y sodio hacia el interior de la célula. En este caso, el gradiente de potencial electroquímico del sodio impulsa su movimiento hacia el interior de la célula en forma pasiva. A la vez, moviliza glucosa en forma activa y acoplada hacia el interior celular. Existen además unos pocos transportadores, denominados translocadores de grupo, que transforman la sustancia que están transportando de manera semejante a cómo lo hace una enzima. Por ejemplo, el sistema de la fosfotransferasa bacteriana transporta azúcares del medio extracelular al citoplasma y al mismo tiempo los transporta en fosfatos de azúcar, transportadores impulsados por otras fuentes de energía. Ya mencionamos que en algunos casos es necesario que se transporten sustancias desde regiones de menor potencial químico o electroquímico hacia otras donde ese potencial es mayor y que no siempre pueden ocurrir a través de transportadores impulsados por gradiente. En estos casos el transporte se realiza a través de proteínas específicas localizadas en la membrana celular, las ya mencionadas bombas, que son capaces de emplear fuentes de energía primarias como la energía química, lumínica, etc. Estas proteínas poseen sitios de unión específicos que tienen alta afinidad por el soluto que se ha de transportar. En un primer paso, la proteína que actúa como bomba se une al soluto y forma un complejo proteína-soluto. Esto ocurre en el compartimiento donde el potencial químico o electroquímico del soluto es menor. Una vez producida la unión, tiene lugar un cambio de conformación en la proteína, que depende del suministro de energía. Como resultado de este proceso, el sitio al que está unido el soluto queda expuesto al otro lado de la membrana, es decir, el compartimento donde el potencial químico o electroquímico del soluto es mayor. La nueva conformación posee una afinidad mucho menor por el soluto, razón por la cual lo libera al medio. Finalmente, la proteína retoma su conformación inicial y queda en condiciones de iniciar un nuevo ciclo de reacción. El resultado de este proceso es un transporte neto de sustancias desde el compartimento de menor potencial hacia el de mayor potencial. Pero, ¿de dónde proviene la energía para este proceso? Las fuentes de energía asociadas
con el cambio de conformación son muy diversas. Existen bombas que funcionan sobre la base de energía lumínica, por medio de la absorción de fotones. Tal es el caso de las rodopsinas microbianas, que son bombas transportadoras de iones que se encuentran en la membrana de bacterias. Por ejemplo, el Halobacterium salinarum, como también en algunos hongos y levaduras. Otras, como algunas bombas transportadoras de hidrógenos o sodio, presentes en bacterias, mitocondrias y cloroplastos, emplean la energía eléctrica resultante de procesos de óxido-reducción. Sin embargo, la mayoría de las proteínas transportadoras solo son capaces de aprovechar la energía química contenida en los enlaces entre ciertos átomos de moléculas como el ATP, que constituyen la principal forma de almacenamiento e intercambio de energía de los seres vivos. Para aprovechar la energía química contenida en el ATP, las bombas catalizan su hidrólisis, es decir, actúan como ATPasas. Estas bombas se llaman ATPasas transportadoras. Hay distintos tipos de ATPasas transportadoras. Las ATPasas de tipo P constituyen una amplia variedad de proteínas transportadoras de cationes presentes tanto en eucariontes como en procariontes. Su denominación se debe a que durante el ciclo de reacción el fosfato proveniente de la hidrólisis de ATP se une en forma covalente a la proteína y forma un intermediario fosforilado. En los procariontes primitivos se encuentran P-ATPasas encargadas del transporte de metales pesados como el cobre, el cadmio y el mercurio. Posteriormente surgieron las P-ATPasas transportadoras de cationes de menor masa como el sodio, el potasio, el calcio y el hidrógeno, de las cuales derivarían las presentes en los organismos más recientes. Una característica interesante de las bombas es que en ciertos casos la hidrólisis de ATP se puede desacoplar del proceso de transporte. La energía generada, que no es usada en el transporte, se disipa al medio en forma de calor. Mecanismos de este tipo son útiles en la producción de calor, por ejemplo, en la adaptación a ambientes extremadamente fríos. Existe otro grupo de ATPasas, denominadas ATPasas de tipo F, que pueden trabajar transportando los iones en forma pasiva en ausencia de su fuente de energía y, si están presentes en los sustratos necesarios, sintetizan ATP. Esas ATPasas están localizadas en la membrana externa de células procariontes y en las membranas internas de mitocondrias, cloroplastos y vesículas secretorias. El gradiente de potencial electroquímico de hidrógeno en esas membranas se genera a partir del transporte activo impulsado por otras bombas que se encuentran en las mismas membranas y que transportan hidrógeno impulsadas por la energía liberada en intercambios de electrones resultantes de reacciones de óxido-reducción. Cuando la transferencia de electrones proviene de la cadena respiratoria, el proceso global se denomina fosforilación oxidativa y cuando se origina a partir de procesos fosfosintéticos recibe el nombre de fosforilación. Recibe el nombre de fotofosforilación. En los capítulos 5 y 6 discutiremos en detalle estos procesos. Intercambio a través de vesículas. Algunas sustancias pueden ingresar o salir de la célula sin atravesar la membrana, por procesos completamente diferentes de los ya descritos. Estos procesos implican la función o la escisión de membranas y tienen una importancia fundamental para la célula. Se trata de la endocitosis y la exocitosis. En la endocitosis, una porción de la membrana plasmática se repliega, lo que genera una pequeña depresión en su lado externo. La depresión se profundiza rodeando a la sustancia que va a ingresar en la célula junto con una porción del material del medio extracelular. A continuación se produce un estrangulamiento de la membrana y se forma una vesícula intracelular llamada endosoma, dentro de la cual está el material internalizado. Este puede ser una macromolécula, un microorganismo, en cuyo caso el mecanismo se denomina fagocitosis, y las vesículas de gran tamaño que se forman se denominan fagosomas. También se puede formar una vesícula que contenga simplemente una porción de la solución extracelular. Gran parte del material que ingresa por endocitosis es degradado en los lisosomas. El proceso de internalización obedece a diversas señales externas o internas. En algunos casos, las sustancias que serán transportadas al interior de la célula deben primero acoplarse a moléculas receptoras específicas, mecanismo llamado endocitosis mediada por receptor. Los receptores se encuentran concentrados en zonas particulares de la membrana o se agrupan después de haberse unido a las moléculas que serán transportadas.
En la cara interna citoplasmática de las áreas de la membrana celular donde se localizan los receptores o en las que se agrupan luego de la unión con moléculas específicas, se ubican proteínas periféricas de la membrana como por ejemplo la clatrina, que inducen la curvatura de la membrana y la formación de las vesículas. En la exocitosis, ciertas vesículas intracelulares se fusionan desde el lado interno de la membrana plasmática y el contenido de las vesículas se libera al exterior. Por medio de este proceso se exportan neurotransmisores, enzimas digestivas y hormonas como la insulina en respuesta a una señal o estímulo de origen externo. La fusión de membranas es mediada en general por proteínas llamadas de fusión. Estos procesos ocurren en la mayoría de las células y además de permitir el intercambio de sustancias, contribuyen al reciclado de componentes de la membrana plasmática. Los mecanismos de intercambio vistos en este capítulo son el resultado de miles de millones de años de un proceso de evolución que comenzó hasta donde podemos inferir con la formación de una película de fosfolípidos alrededor de unas pocas moléculas orgánicas. Esta película separó las moléculas de su ambiente externo y les permitió mantener el tipo particular de organización que conocemos como célula. En los próximos capítulos describiremos algunos de los procesos en los que participan las sustancias que ingresan en la célula, mecanismos que forman parte del metabolismo celular. Muchas gracias por escuchar. Los invito a mi otro canal, a Academia de Medicina.